Hola, 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 mi gente bonita de YouTube. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de una historia que me tiene completamente enganchada, una historia llena de pasión, intriga, y sobre todo, un amor que aparentemente lo superó todo. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que rodea a Burak y Neslihan. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, porque hoy vamos a destapar la verdad detrás de esta relación que ha capturado la atención de miles. Vamos a analizar los momentos clave, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, el amor que los une. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos contenido jugoso y entretenido. Y ahora sí, manos a la obra. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron, Burak y Neslihan irradiaban una química innegable. Ambos, figuras prominentes en el mundo del espectáculo, se convirtieron rápidamente en el centro de atención. Sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales, todo era analizado al milímetro por sus fans y por la prensa. Pero detrás de las cámaras, su historia de amor era mucho más compleja de lo que parecía. No era un simple cuento de hadas con príncipes y princesas, era una saga épica, llena de giros inesperados, personajes secundarios intrigantes y batallas emocionales que pondrían a prueba la fortaleza de su vínculo. Al principio, todo era miel sobre hojuelas. Declaraciones de amor públicas, viajes románticos, gestos llenos de cariño. La pareja perfecta, pensaban muchos. Eran la encarnación del ideal romántico, jóvenes, exitosos y visiblemente enamorados. Cada foto que publicaban en Instagram generaba una ola de suspiros y comentarios positivos. Revistas de moda los querían en sus portadas, y las marcas de lujo se peleaban por tenerlos como embajadores. Era la época dorada de Burak y Neslihan, un momento de pura felicidad y proyección mediática. Pero pronto los rumores empezaron a surgir. Secretos del pasado, terceras personas involucradas, diferencias irreconciliables. La imagen idílica comenzó a resquebrajarse. Como una grieta en un espejo, la perfección aparente comenzó a desvanecerse, revelando las imperfecciones y vulnerabilidades que se escondían detrás de la fachada. Se decía que Burak, con su fama de conquistador, no era del todo fiel a Neslihan. Fotos comprometedoras con otras mujeres, mensajes comprometedores filtrados a la prensa, alimentaban los rumores de infidelidad. Burak siempre había tenido una reputación de ser un hombre carismático y popular, lo que inevitablemente atraía la atención de muchas mujeres. Sin embargo, estos rumores pusieron en duda su compromiso con Neslihan y sembraron la semilla de la desconfianza en la relación. Neslihan, por su parte, era retratada como una mujer celosa y posesiva, dispuesta a todo por mantener a Burak a su lado. La prensa la pintaba como una mujer insegura, atormentada por los fantasmas de la infidelidad y dispuesta a usar cualquier medio para retener a su hombre. Esta imagen contrastaba fuertemente con la Neslihan que se mostraba en público, una mujer fuerte, independiente y exitosa. La presión mediática era asfixiante. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por los paparazzi, cada declaración era analizada con lupa. La relación se tambaleaba al borde del abismo. Imaginen la escena, flashazos constantes, preguntas incisivas, titulares sensacionalistas. Cada salida al restaurante, cada viaje al extranjero, cada interacción con otras personas era minuciosamente documentada y analizada. La privacidad era un lujo que ya no podían permitirse. El estrés y la tensión eran palpables, y la relación sufría las consecuencias. Muchos pensaban que era cuestión de tiempo para que anunciaran su separación. Los expertos en relaciones de celebridades hacían sus predicciones, los fans se dividían entre los que apoyaban a Burak y los que apoyaban a Neslihan, y la incertidumbre se apoderaba del ambiente. Parecía inevitable que la historia llegara a su fin. Pero contra todo pronóstico, Burak y Neslihan decidieron luchar por su amor. Se alejaron del foco mediático, buscaron ayuda profesional, y se concentraron en reconstruir su relación desde cero. Fue una decisión audaz y valiente, que requería un gran esfuerzo y una profunda introspección. Decidieron tomarse un tiempo para reflexionar sobre sus errores, identificar sus necesidades y establecer nuevas bases para su relación.
El silencio mediático fue una estrategia crucial para proteger su intimidad y evitar que las opiniones externas influyeran en su proceso de sanación. Reconocieron sus errores, aprendieron a comunicarse de manera efectiva, y se comprometieron a ser más honestos y transparentes el uno con el otro. Admitir los errores es un paso fundamental para el crecimiento personal y para la reconstrucción de una relación dañada. Aprender a comunicarse de manera abierta y sincera es esencial para evitar malentendidos y construir una conexión más profunda. Y comprometerse a la honestidad y la transparencia es la base de la confianza y la seguridad en una relación. No fue un camino fácil, por supuesto. Hubo momentos de duda, de frustración, de desesperación. Las terapias de pareja eran intensas y a menudo dolorosas. Se enfrentaron a sus demonios internos, a sus miedos más profundos y a sus inseguridades. La comunicación a veces se rompía, dando lugar a discusiones acaloradas y reproches. Pero a pesar de todo, nunca perdieron la esperanza. Pero el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. Ese amor era el faro que los guiaba en la oscuridad, la fuerza que los impulsaba a seguir adelante, la promesa de un futuro mejor. Poco a poco fueron superando cada prueba, cada desafío, cada rumor. Con cada paso adelante su relación se fortalecía y se consolidaba. Se demostraron a sí mismos y al mundo que el amor verdadero podía superar cualquier adversidad. Uno de los momentos más críticos de su relación fue cuando se filtró una conversación privada entre Burak y una expareja. La conversación revelaba detalles íntimos de su pasado y ponía en duda la sinceridad de Burak hacia Neslihan. Era un golpe bajo, una traición a la confianza que habían estado tratando de reconstruir. La conversación, que había sido robada de su teléfono móvil, se propagó rápidamente por Internet, generando una nueva ola de rumores y especulaciones. La reacción de Neslihan fue devastadora. Se sintió traicionada, humillada y profundamente herida. Imaginen el dolor, la confusión, la rabia que debió sentir al ver cómo su intimidad era expuesta y utilizada para dañar su relación. Muchos pensaron que esta sería la gota que derramaría el vaso. La prensa daba por hecho la ruptura, los fans se preparaban para lo peor, y el futuro de Burak y Neslihan pendía de un hilo. Pero en lugar de rendirse, Neslihan decidió darle a Burak una segunda oportunidad. Esta decisión sorprendió a muchos, que consideraban que el daño era irreparable. Pero Neslihan vio algo más allá de la conversación filtrada, vio el arrepentimiento en los ojos de Burak, la sinceridad en sus palabras, y la determinación de luchar por su amor. Lo escuchó, le creyó y confió en su promesa de serle fiel. Fue una decisión valiente y arriesgada, pero que demostró la fuerza y la profundidad de su amor. Demostró que el perdón es posible, que las segundas oportunidades existen, y que el amor puede ser más fuerte que el rencor. Otro momento clave en su relación fue cuando Burak tuvo un accidente automovilístico. El susto fue enorme. Las noticias del accidente conmocionaron a sus fans y a la prensa. Las primeras informaciones eran confusas y alarmantes. Se temía lo peor. Neslihan corrió a su lado al hospital y se quedó a su lado día y noche, cuidándolo y dándole todo su apoyo. En esos momentos de crisis, el amor se manifiesta en su forma más pura y desinteresada. Neslihan demostró su compromiso incondicional con Burak, dejando de lado sus propios miedos y preocupaciones para estar a su lado en el momento más difícil. Fue en esos momentos de vulnerabilidad y cercanía que se dieron cuenta de lo mucho que se necesitaban el uno al otro. La fragilidad de la vida, la importancia de valorar cada instante y la profundidad de su conexión se hicieron evidentes. A partir de ese momento su relación se fortaleció aún más. Dejaron de lado los egos y las inseguridades, y se concentraron en construir un futuro juntos. El accidente fue un punto de inflexión en su relación, un catalizador que los obligó a replantear sus prioridades y a valorar lo que realmente importaba. Empezaron a mostrarse más unidos y felices en público, demostrando al mundo que su amor era real y verdadero. Sus apariciones públicas se volvieron más frecuentes y espontáneas. Se les veía sonriendo, abrazándose y compartiendo momentos de complicidad. La prensa, que antes se había ensañado con ellos, comenzó a retratar su historia de amor como un ejemplo de superación y resiliencia. Con el tiempo, los rumores de infidelidad se desvanecieron y fueron reemplazados por noticias de felicidad y prosperidad. Burak y Neslihan se casaron en una ceremonia íntima y emotiva, rodeados de sus seres queridos. La boda fue un símbolo de su compromiso mutuo y de su amor incondicional.
Las fotos de la boda inundaron las redes sociales, generando una ola de felicitaciones y buenos deseos. La ceremonia, sencilla pero elegante, reflejaba la autenticidad y la pureza de su amor. Desde entonces han formado una familia hermosa y han demostrado ser una pareja sólida y estable. Han superado la adversidad, han aprendido de sus errores, y han construido un amor que ha resistido el paso del tiempo. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando haya compromiso, honestidad y comunicación. Su historia inspira a muchas parejas a no rendirse ante las dificultades, a luchar por su amor, y a creer en el poder de la redención. Por supuesto, no todo ha sido color de rosa. Como cualquier pareja han tenido sus altibajos, sus discusiones y sus desacuerdos. La vida en pareja siempre implica desafíos y sacrificios. Las diferencias de opinión, las tensiones laborales, las responsabilidades familiares pueden generar conflictos. Pero lo importante es saber cómo manejarlos de manera constructiva. Pero han aprendido a manejar sus diferencias de manera madura y respetuosa, siempre poniendo el bienestar de su relación por encima de todo. Han desarrollado herramientas de comunicación efectivas, han aprendido a ceder cuando es necesario, y han priorizado el tiempo de calidad juntos. Lo que más admiro de Burak y Neslihan es su capacidad de perdonar. Ambos han cometido errores, pero han sabido perdonarse el uno al otro y seguir adelante. El perdón es fundamental en cualquier relación, y ellos lo han demostrado con creces. El rencor y el resentimiento envenenan el alma y destruyen la confianza. El perdón libera, sana y permite construir un futuro mejor. También me impresiona su honestidad. Siempre han sido sinceros el uno con el otro, incluso cuando la verdad era difícil de escuchar. La honestidad es la base de cualquier relación sólida y duradera, y ellos lo han entendido a la perfección. La mentira y el engaño erosionan la confianza y crean un muro entre las personas. La honestidad, aunque a veces duela, es la única vía para construir una relación auténtica y significativa. Y por último, pero no menos importante, admiro su compromiso. Ambos están comprometidos a hacer que su relación funcione, a pesar de las dificultades. El compromiso es esencial para mantener viva la llama del amor y para construir un futuro juntos. El amor no es un sentimiento pasivo, sino una elección consciente y constante. Requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de superar los obstáculos juntos. En definitiva, la historia de amor de Burak y Neslihan es una historia de superación, de perdón, de honestidad y de compromiso. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando estemos dispuestos a luchar por él. Es una historia que nos recuerda que el amor no es perfecto, pero que puede ser hermoso y gratificante si estamos dispuestos a trabajar en él. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular los puntos más importantes. Hemos visto cómo Burak y Neslihan, a pesar de los rumores de infidelidad y la presión mediática, lograron superar sus diferencias y construir una relación sólida y duradera. Hemos analizado los momentos clave de su relación, como la filtración de la conversación de Burak y el accidente automovilístico, y hemos visto cómo estos eventos fortalecieron su amor. Y finalmente hemos destacado las cualidades que hacen de su relación un ejemplo a seguir: el perdón, la honestidad y el compromiso. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Burak y Neslihan? ¿Creen que su amor realmente lo superó todo? ¿Qué consejo le darían a una pareja que está pasando por momentos difíciles? Déjenme sus comentarios abajo. Y para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Ciao.